estornuda y da la vuelta. Desde lejos yo he vuelto a ser. Bueno, yo en principio agradeceros a todos el acto. Me llamo Juan Carlos Guirao y soy capellán de esta facultad de Filosofía y Filología. Afortunadamente vivimos en un país donde hay libertad de expresión, con lo cual pues esto me complace. Quizá lo que voy a decir hay gente que le puede chocar un poco, pero diciendo esto de alguna forma reivindico la libertad de expresión para todos. Contemplo con cierta preocupación. Su nieto Charles quería leer en clase un trabajo sobre un libro muy ofensivo. Ese crío no sabe lo que dice. Nuestro nieto es lo que se dice un poco cortito. Su nieto parece creer que es un nazi. ¿Se les ocurre de dónde le viene eso? Pues supongo que de otros nazis. Charles ha sido expulsado como castigo por su comportamiento y ha suspendido el trabajo. La cretina de su madre aprobó a duras penas la enseñanza primaria. Y mi nieto redacta todo un trabajo él solito y le van a suspender por eso. Oigan, yo lo he leído. Hay un par de fallos gramaticales y no ha escrito Auschwitz con mayúscula, pero no está mal. Las ideas de Hitler sobre la superioridad aria no son un tema apropiado para un chico de sexto. ¿Le dijo a su clase que no escribieran sobre los nazis? Bueno, no escriben desde el punto de vista nazi, así que no. Yo les dejo que escriban sobre asesinos de masas, pero no que se pongan de su parte. Esto es un ataque frontal a los derechos de la primera enmienda. Derechos, debo añadir, que disfruta todo el mundo, con independencia de su falta de inteligencia o su posible retraso mental. Sí, pero esos derechos tienen restricciones, como gritar fuego en un teatro lleno o predicar la supremacía blanca en un colegio. No podemos permitir que el discurso de Hitler enajene a los estudiantes de otras razas. Hemos trabajado mucho para poder crear un buen ambiente entre todos los alumnos. Perdonen, pero no creo que ustedes puedan enseñar igualdad y luego puedan chillar fuera de sí porque un chaval solo diga lo que piensa. Hasta el último capullo tiene derecho a pensar como quiera. Ese es el yin y el yang de la democracia. Es esa misma libertad la que a usted le permite enseñar llevando ese gorrito y a esos críos de piel multicolor venir al mismo colegio. Y además eso ya va a dejar de importar. Muy pronto ya no va a haber judíos, arios, hindúes, musulmanes, mexicanos ni negros. Solamente van a existir los ricos y los puteados. Y nuestro nieto ya se ha convertido en uno de esos puteados. Así que al menos déjenle expresar las ideas degeneradas que sea capaz de comprender. Eso, mis multiculturales amigos, es la libertad y la justicia para todos. O llamamos al fiscal general y a la Unión por las Libertades. Lo siento, a lo mejor he debido empezar por esto. Las ideologías de carácter mesiánico, las ideologías de carácter salvífico. Y sobre todo cuando estas ideologías son como, por ejemplo, que no creo que sea el caso, el comunismo, que ha provocado 100 millones de muertos y regímenes totalitarios. A ver... Por favor. Mantenemos el respeto, que estamos en un espacio en el que la gente dialoga, la gente debate. O sea, esto no es un plato de 13TV, por favor, es la Facultad de Filosofía. Sobre todo porque si no lo puedo decir yo, a lo mejor mañana puedes ser tú. O sea que hay un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Eso lo contemplo con preocupación con respecto a cualquier tipo de ideología y simplemente manifiesto esa preocupación, no digo que se dé. Me parece que la relajación moral de la sociedad, que es tan importante, de la que tanto habláis, afortunadamente pasa por dos cuestiones que son básicas, que son el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, y el matrimonio fundado en una comunión de amor y de vida entre un hombre y una mujer. No sé si sabéis, en Telecinco, por ejemplo, ahora está viendo una serie donde se preconiza el incesto y se está justificando. Yo espero que haya un pronunciamiento por parte de los responsables denunciando esto, porque si no se hace con respecto a esto, cuando se condene la pederastia pensaré que se hace por otras motivaciones. Quiero decir también, aquí se habla mucho de la Revolución Francesa, lo cual me parece muy bien, libertad, igualdad y fraternidad. Estos tres principios son profundamente cristianos, o sea que no sé cómo puede haber fraternidad si no hay una paternidad. Y si no hacemos algo ya, se va a montar un chocho que ¿para qué? Se va a montar una buena... Perdón. Común. La igualdad ya aparece en el Génesis. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y, por supuesto, la libertad. Para eso vino Cristo, para libertarnos, ¿verdad? Quiero hacer dos preguntas solamente a los aquí presentes. En primer lugar, una pregunta a Pablo Iglesias.
Pero le pregunto no como político, como hombre con una trayectoria biográfica determinada, con unos sentimientos, con un corazón, con unos anhelos, con unas preocupaciones, con soledades, con ilusiones. Vosotros tenéis en vuestra conciencia, hablo en general de todo el Congreso de los Diputados, al fin y al cabo pagamos nosotros con nuestros impuestos, tenéis conciencia de que de alguna forma sois servidores públicos, que España son 50 millones de personas con niños, con ancianos, con mujeres. ¿Hay esta conciencia, esta vocación de servicio por encima de las ideologías? Una pregunta, se la preguntaría a cualquiera que estuviera aquí. Y en segundo lugar, querido Pablo, también quería preguntarte otra cosa. Hablaba al principio de las ideologías de carácter mesiánico, ideologías de carácter salvífico. Yo creo que el único Mesías es Jesucristo. Él es el hombre nuevo, capaz de generar una humanidad nueva. La pregunta que quería decirte es, ¿podrías hablarnos, Fernández Lille también, por cualquiera de los presentes, de los límites de la política y el papel de la religión tan importante, sobre todo el papel del cristianismo en Europa, que ha sido tan importante y que, en fin, que es tan importante? Por último, quería haceros un ofrecimiento a todos los aquí presentes. Soy sacerdote. Si alguien quiere recibir cualquier sacramento, estoy a su disposición. Y como habéis hablado, como habéis hablado del amor, y yo sé que en los ponentes hay sentimientos sinceros de simpatía por el Papa Francisco, te he traído un libro que es el libro de la misericordia del Papa Francisco. Cuenta muchas anécdotas donde viene a decir que Cristo lo que revela es la misericordia y que es la razón última de la existencia. Si quieres te lo he dedicado también y bueno, pues con mucho gusto te lo puedo dar. Es un fantasma. Más ánimo, que soy yo. No tengáis miedo. Si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? Político en el mapa mundial fue el Papa Wojtyła a Latinoamérica a desautorizarles y a dejarles con el culo al aire ante los escuadrones de la muerte. Entonces yo eso no se lo puedo perdonar a la jerarquía eclesiástica. Ahora bien, hay papas mejores que otros y desde luego pues el Papa Francisco me parece de lo mejor que ha habido por el momento, desde luego. Y nada más. Bueno, no sé si tengo que decir algo más, no, creo que no. Sí. Nos da tiempo como a 2 o 3 preguntas más, pero no a mucho más. Nos dice, oye, venid aquí a un bar, o sea, como quiere proteger su intimidad y tú directamente nos has entrado a la casa del poeta, ¿no? Bueno, yo es que no te citan en un bar porque quiero proteger mi intimidad. Justo, es al revés, ¿no? Es al revés, sí. La verdad es que soy bastante callejero y podríamos habernos citado en un bar o en una librería. Pero, bueno, pensaba igual algo de eso. Te cito en mi casa, que es la tuya. Me he impreso directamente, no disimulo. Me he metido en Wikipedia, he buscado Luis García Montero y me lo he impreso aquí a chorro, o sea, sin seleccionar. ¿Cómo te define Wikipedia? Poeta y crítico literario español, ensayista y profesor de literatura. ¿Sabes lo que soy? Sobre todo lector. ¿Lector? Sí. O sea, corregimos y ponemos aquí Luis García Montero, lector. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que Borges decía que estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los que había escrito. Y como pongamos eso, se van a creer que me estoy claro. Igualando a Borges. Me gusta mucho que sueltes de vez en cuando. Yo te pediría que vayas soltando citas. Si te inventas alguna, o sea, si quieres decir, como decía Cernuda, qué buen tiempo hace. A ver si soy... Eso sería estupendo, ¿no? Es decir, oye, como diría Kant, te voy a dar un abrazo. Correcto. Como decía Neruda, qué buena tarde. Vale, y siendo lo más breves posibles, por favor, porque aunque ya hemos podido sacar un poquito de tiempo al tiempo, la agenda siempre nos jode. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marly Bravo.
soy colombiana y tengo más de 16 años aquí en España. Estando aquí en España... Novela mía que se titula La buena letra y cuya tesis central, digamos, es una frase que dice uno de los personajes. La historia es una historia, hay dos mujeres, una que escribe estupendamente, que tiene una letra preciosa, y otra que es casi analfabeta y que mira con admiración esas Bs que parecen velas de barco y esa letra tan hermosa. Y luego, pasado el tiempo, dice, la buena letra es el disfraz de las mentiras. Y yo creo que la cultura vivimos una contradicción tremenda. Sin cultura eres un burro, eres un torpe, cualquiera puede hacer contigo lo que quiera. Así es. Te engañan. Y con cultura estás a punto de ser un hijo de puta siempre. Porque siempre estás a punto de venderte al poder. Porque siempre estás en disposición de poder manejar a los que no la tienen. Porque sabes los mecanismos y puedes pulsarlos o no pulsarlos y siempre estás con la tentación de pulsarlos. Y en esa, digamos, en ese doble vaivén es en el que uno se mantiene. Es decir, desde luego la sociedad alemana era infinitamente más culta que la sociedad marroquí de 1930. Sin embargo, hubiera preferido caer en una cábila marroquí comiendo cuscús y estas cosas que no en una hermosa casa alemana poblada de jóvenes nazis, cultos, wagnerianos y de figura ideal y con dos pistolas y dispuestos a exterminar a la humanidad. Y eran los cultos. Es decir, cuando se dice, lo importante es leer, ça dépend, que dicen los franceses, depende. Mire usted, depende de lo que usted lea. Lo importante es porque hay toda una cultura no escrita y sobre eso han venido luego y han escrito, pues yo que sé, desde Miguel Ángel Asturias a Carpentier, que nos han contado todo ese complejísimo sistema de relación con la naturaleza de pueblos mayas o de pueblos latinoamericanos o caribes, etcétera, que son auténticas lecciones. Hombres de Maíz, por ejemplo, que he releído recientemente, es ese tratado maravilloso y espléndido de cómo la relación del hombre de equilibrio con la naturaleza, los que cultivan maíz para vender son destructivos, ¿no? Todo eso, pues la cultura nos lo ha hecho olvidar. Es decir, ¿de qué cultura hablamos? La cultura siempre es intentos de imposición de un modo de vida sobre otro, de una clase sobre otra, de un sector sobre otro, ¿no? Entonces... Qué bueno que usted sea... En España he conocido una iglesia cristiana que nació en Colombia hace más de 40 años. Esa iglesia cristiana no es católica, somos cristianos protestantes, y siempre cuando conozco a alguien que sabe que participo en esta congregación, le aclaro que soy cristiana protestante, pero que no soy católica, porque es algo que la gente generalmente tiende a confundir, y no es lo mismo ser creyente de Dios que ser católica. Eso es otra cosa. O sea, ¿dónde está el padre que estaba por aquí, el sacerdote? Entonces, a raíz de la iglesia cristiana en Colombia, nació un movimiento político que se llama Mira, y ese movimiento ha sido perseguido porque dentro de toda la política que se maneja en Colombia, toda la corrupción que hay, ellos han mantenido los valores de honestidad, de transparencia. Yo los veo muy parecidos a Podemos y han sido muy perseguidos. Con todo lo que le puede ocurrir a un movimiento que nace contra las élites, les ha ocurrido a ellos en Colombia. Y claro, al haber esa relación entre la religión y la política, en estos años, el movimiento político tiene más de 10 años, pues no los habían tocado hasta que ellos no entraron en política. Cuando entraron en política, que empezaron a destapar todos los desfalcos, toda la corrupción que ha habido en Colombia, todos esos manos manejos de los dineros públicos, empezó la persecución política con ellos, hablar mal